Ya estamos aquí en Noticias LPTV, les saluda Cindy Regidor. Gracias por acompañarnos en este 18 de julio del año 2014. Vamos a empezar de inmediato con las noticias aquí a través de www.laprensa.com.ni. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? El pueblo está preguntando algún día. Varios de los hoteles capitalinos se ven beneficiados con la pomposa celebración del 35 aniversario de la Revolución Sandinista. Según consultas del diario La Prensa, algunos hoteles se encuentran llenos casi en su totalidad, como el caso del Holiday Inn o el Intercontinental Metrocentro. Son varias las delegaciones de diferentes países las invitadas al acto que el gobierno de Ortega organiza para este sábado 19 de julio. Se conoció que en algunos casos las reservaciones fueron hechas por la Cancillería de la República, por lo que haría suponer que los gastos de hospedaje son asumidos por el gobierno nicaragüense. A continuación, una breve declaración que nos proporcionó el gerente de Holiday Inn. Podemos decir que aumentó, digamos, claro que sí, claro que reservaciones. Sí. Siempre el 19 tenemos. Desde el 18, pues, comienza a llegar la gente que se va el 20, pues. ¿Cómo en cuánto más o menos se aumenta el flujo de reservación en el hotel en estos días? Digamos que si en un fin de semana un hotel capitalino, que es un hotel, digamos, para hombres de negocio, se encuentra más o menos al 45%, puede llegar tal vez a un 70-75%. A continuación les presentamos un trabajo especial de Julieta Arróliga. Es una breve reseña histórica de lo que fueron las décadas de mandato somocista en el siglo pasado y cómo finalmente cayó en 1979 ante la insurrección popular. Un hecho que marcó la historia política de Nicaragua fue aquel 19 de julio de 1979, cuando el último bastión del somocismo abandonó Nicaragua, momento en que las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional celebraron el triunfo y fin de una dictadura que inició en 1934. Primero, Anastasio Somoza García era jefe de la Guardia Nacional y a su vez fue señalado como el autor intelectual del asesinato de Augusto Calderón Sandino. En 1936, Somoza García derrocó al presidente Juan Bautista Sacasa a través de un golpe de Estado, siendo este hecho el que diera paso a la familia Somoza a instalarse en el poder por casi medio siglo. El inicio del gobierno de Somoza García no fue criticado, al contrario, fue considerado el impulsor de la economía nicaragüense por la producción de materias primas para el mercado mundial como el café, azúcar y frutas. En la década de los 50 se impulsó el cultivo del algodón, dando pauta al incremento de las exportaciones, así como el surgimiento de la clase media. El primer Somoza resulta simpático a una parte importante de la población nicaragüense. Incluso impulsa una serie de medidas de corte populista que le granjean la simpatía. No podemos olvidar que en 1954 se conquista por primera vez el voto para las mujeres, que ellos impulsan el primer código del trabajo, que fue aplaudido por todas las centrales sindicales como un gran resultado de una larga histórica reivindicación. Impulsó una serie de medidas, incluso ya posteriormente el seguro social. Era simpático y tenía respaldo popular en Somoza. Tenía uno de los mejores niveles económicos en América Central, tenía una moneda fuerte, se producía muchísimo en el país, las exportaciones eran más que las importaciones, es decir, era un país muy sano y un país en que el que trabajaba duro salía adelante. ¿Qué llevó a que la población nicaragüense cambiara esta simpatía? La exguerrillera, combatiente y política nicaragüense Mónica Baltodano dice que las rebeliones en contra de Somoza se da cuando decide reelegirse contra la constitución política, sometiendo al país a un sistema dictatorial. La realidad de aquel entonces, que era una realidad de opresión, una dictadura que dominaba por la vía militar, pero también por la vía económica y social, y usurpando la voluntad popular a través de elecciones fraudulentas,
Lo que era ausente eran las libertades, había mucha represión y esto al final dio al traste con el gobierno de Somoza. Baltodano aseguró que esta lucha no solo se puede otorgar al Frente Sandinista. El fin de la dictadura somocista fue posible gracias a la masiva participación del pueblo nicaragüense y particularmente de los jóvenes. No fue un hecho estrictamente militar. No podemos olvidar el rol protagónico de conservadores patrióticos, de socialistas, de socialcristianos, pero tampoco, mucho menos, de los sectores populares organizados que lo hicieron a través de la lucha sindical, a través de la resistencia en las cooperativas en la montaña, que dieron un aporte importantísimo después a las guerrillas del Frente Sandinista. Los maestros, los periodistas, los poetas, los curas rebeldes, las canciones de Carlos Mejía Godoy, de los del grupo de Pancasán, de Luis Enrique Mejía. Todo fue un conjunto de actos de insubordinación que se fueron sumando y que construyeron lo que fue el torrente de la decisión de un pueblo por sacudirse una dictadura que ya tenía más de 40 años de oprimir a los nicaragüenses. Continuamos explorando la historia de Nicaragua, pero esta vez los entrevistados hacen y encuentran similitudes entre la dictadura somocista derrocada hace 35 años y el actual régimen sandinista liderado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Las dictaduras normalmente no se identifican como tales en los primeros años. Se identifican como tales cuando al correr del tiempo los tiranos se adueñan del poder, dicen este poder es mío, no da espacio a nadie más, ni en las propias filas de su fuerza, que así era Somoza. Somoza no le daba ningún espacio. Y fíjate bien, digo no le daba ningún espacio porque ellos mantenían el control del ejército. Con estas palabras, la ex guerrillera Mónica Baltodano describe cómo inicia una dictadura. La historia política reciente del país tiene plasmada que después de la revolución sandinista, Nicaragua debía pasar por un proceso de saneamiento, crear una infraestructura política y económica con el objetivo de mejorar las condiciones de la población, nacionalizar los bienes de la familia Somoza y garantizar respeto a los derechos humanos. Esta radiografía tiene un parecido muy similar a la política actual. ¿Será que la historia se repite? Mónica Baltodano asegura que no se puede comparar al gobierno de Somoza con los 2 periodos consecutivos que lleva Daniel Ortega, ya que los contextos son diferentes, pero sí señaló los parecidos al régimen que señalan de dictatorial. Tiene rasgos de continuismo, de autoritarismo, de abuso de poder, de estar por encima de las leyes, de violentar la Constitución, ¿verdad? Tal y como fuimos viendo que fue haciendo Somoza. Esto definitivamente es lo que define hoy al régimen de Ortega, un régimen ideológicamente lleno de contradicciones, un régimen en políticas públicas muy incongruentes, con políticas macroeconómicas de ultraderecha y con políticas de distribución del populismo más arcaico que existe, y a la vez un autoritarismo que es muy similar a las dictaduras de los años 60 y finales de los 50 en Latinoamérica. Después de su elección en 1974, el general Somoza toma el poder y con el aval del gobierno norteamericano, este inicia un enriquecimiento y el control de los sectores económicos, siendo el movimiento guerrillero el bastión más grande de oposición. En el contexto actual, nos encontramos que aquellos que cuestionaban y juzgaban la concentración de riquezas en una sola familia repiten el mismo patrón. Es decir, Ortega ha abierto el espacio para la acumulación de capital como nunca antes lo hicieron ni siquiera los gobiernos conocidos como gobiernos de derecha o gobiernos conservadores. La enumeración de los errores del gobierno de Ortega no termina aquí. El secretismo,
La censura al propio gabinete es un eslabón que apunta hacia la centralización de poder y que nadie más que no sea Daniel Ortega figure dentro del partido sandinista. Un montón de comandantes guerrilleros que están en cargos secundarios, ¿verdad? No los dejan sacar la cabeza, no pueden opinar. Nicolás López Maltés, periodista, historiador y en su momento fotógrafo de Anastasio Somoza Debayle, recuerda que el gabinete de gobierno tenía libertad de expresión. Había un afán de los ministros y los viceministros y hasta los oficiales mayores y funcionarios en andar, daban conferencias de prensa y declaraciones a todos los medios, especialmente a los de oposición. Y ha sido la historia que se ha encargado de contar que toda dictadura nunca es eterna. O sea, no importa realmente si a la dictadura le va bien económicamente, al final, cuando son dictaduras, cuando son autoritarias, como es hoy la dictadura de Ortega, terminan cayendo de la peor manera como cayó Somoza. Y ese será siempre el resultado porque la historia no se aprende y se están cometiendo los mismos errores históricos que cometió Zelaya, que cometió Chamorro, que cometió Adolfo Díaz, que cometió Moncada, que cometió Somoza y que está cometiendo Daniel Ortega. Momento de un breve corte, pero enseguida volvemos con más aquí en Noticias LPTV. Hola, soy Cindy Regidor. Les invito a que nos acompañen en Ahora, todos los miércoles a las 8:30 am, hora Nicaragua, porque nuestro compromiso de informar es con ustedes a través de www.laprensa.com.ni. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? El pueblo está preguntando algún día. ¿Qué significado tiene para la población nicaragüense la celebración del derrocamiento de la dictadura somocista y el triunfo de la revolución sandinista? Isayana Martínez salió a las calles a preguntar a estudiantes jóvenes. Para mí no significa nada, es como un día más. La verdad hay mucha gente que tal vez, como se pueden decir, celebran algún día que fue un hecho histórico, tal vez solo para ellos, tal vez que significa para Nicaragua. Pero yo diría que como estudiante, pues, no me interesa para nada lo que es un 19 de julio. 19 de julio es un día en el que la revolución sandinista tuvo su triunfo, entonces lo celebran cada año en la plaza. No significa nada para mí, solamente. Es un día más y que mucha payasada de detenerlo, el transporte y todo eso. Y tengo entendido de que fue la ruptura de un régimen. Pues desde mi perspectiva para mí es un día muy importante pues por lo que representa en sí el 19 de julio, pero a medida de cómo va avanzando el tiempo pues hasta ahora pues ha cambiado bastante pues el significado. Pues en lo personal simplemente la conmemoración de, por así decirlo, el final de la lucha que se venía dando desde hace 20 años para derrocar un régimen. Por supuesto que después del 79 han sucedido una serie de cosas que posiblemente cambien nuestra opinión. Y hablando de juventud, en el 35 aniversario de la Revolución Sandinista se debe celebrar y recordar el compromiso de ese entonces de los jóvenes que lucharon por un ideal patriótico. Así lo ve el doctor en Relaciones Internacionales Álvaro Taboada. Para celebrar yo creo que lo que hay que hacer es recordarlo con un homenaje al espíritu de sacrificio de un importante sector de la juventud nicaragüense que se arriesgaron para salir de una dictadura. Muchísimos de esos jóvenes de entonces ahora ya
desencantados completamente con los resultados finales. Pero creo que la juventud entonces, o por lo menos algún sector importante de la juventud, tenía una conciencia cívica y un compromiso patriótico que lamentablemente no existe en la actualidad. Y cuando digo esto no es que esté yo de ninguna manera diciendo que la única forma de ser patriota es irse a la insurgencia, no, pero sí falta en la juventud actual el deseo de participación en las tareas serias que exige el país, ¿no? Y eso que existió entonces es digno de recordar y de rendir tributo a todos los que participaron en esa gesta, independientemente de su ideología. Para muchos, la celebración del aniversario de la Revolución Sandinista ha cambiado grandemente con el paso de los años. Varios personajes y figuras públicas hablan sobre lo que según ellos se ha convertido hoy en día esta fiesta en la actualidad. Convertir todas estas conmemoraciones en ocasión para ensalzar a la pareja presidencial, levantar las figuras del caudillo, para fortalecer el caudillismo en Nicaragua, para que los jóvenes crean que Daniel Ortega dirigió toda la lucha contra la dictadura. Y el 19 de julio, en estas circunstancias, donde la revolución ha sido traicionada, donde ese 19 de julio está siendo manoseado, que ha sido usurpado. Debería de ser una celebración nacional y el Frente Sandinista lo ha ido convirtiendo poco a poco en una celebración cada vez más sectaria. Cierto que llega mucha gente, pues, pero la mayoría de toda esa gente que llega ahí son empleados públicos, son jóvenes que llegan a divertirse, pues. Es una ironía, ¿no? Porque el 19 de julio ahora sirve para tratar, la celebración del 19 de julio sirve para tratar de fortalecer lo que destruyó la Revolución del 79. La Revolución del 79 acabó con una dictadura familiar y ahora en estos 19 se caracterizan por el culto a la personalidad, la alabanza al gobernante, la alabanza a la familia y al poder de la familia del gobernante. Hacemos un breve corte, pero enseguida regresamos con más en este noticiero. Películas, series, documentales y todo lo que tenés que ver está en Apantallados. Todos los jueves a las 8:30 de la mañana a través de www.laprensa.com.ni. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? El pueblo está preguntando algún día. Con casi 4 décadas de diferencia, Julieta Roliga nos plantea en el siguiente trabajo cómo a grandes rasgos el ejercicio del periodismo puede ser comparado en tiempos de la dictadura somocista y en los tiempos de hoy bajo el mandato del gobierno sandinista. Veamos su reporte. El gobierno de Somoza, sin duda, pues no era un paraíso de libertad periodística, pero había una camaradería entre el gobierno de Somoza y el mismo Somoza y los periodistas. Incluso la camaradería era más cercana con los periodistas de oposición. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Somoza salía a caminar en las mañanas a hacer ejercicio, a la par iba caminando con él Filadelfo Alemán, reportero estrella del diario La Prensa, oposición, y lo iba entrevistando y los dos iban caminando. Por supuesto, había épocas en que, sobre todo a los de radio, los perseguía. Hubo una época en que cerraron el diario La Prensa. Hay una enorme diferencia. La dictadura de Somoza fue una dictadura folclórica, cruel con la gente que le tomaba las armas, pero dejaba que todo el mundo, la prensa era valiente, pero también
tenía el espacio de que la dejaban hablar. Señor presidente, nosotros los inscritos miembros de la prensa internacional queremos comunicarle nuestra más enérgica protesta por la ejecución hoy de nuestro colega estadounidense Bill Stewart. Pero ellos dicen que ¡Guarda esa verga, varón! ¡Tire, hombre! ¡Reprime a la prensa también y a las mujeres! El periodismo va a ser todavía más arrollado, va a ser más oprimido, va a ser más marginado, prácticamente va a desaparecer. Aquí no va a haber periodismo independiente. Vamos a cambiar ahora de tema. Las mujeres que protestaban este miércoles en las afueras del edificio central del Consejo Supremo Electoral en contra del gobierno actual y que fueron reprimidas y golpeadas por motorizados que llegaron al lugar a intimidarles, se presentaron hoy ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos para hacer su denuncia. Este viernes, miembros del grupo Guerreros de la Democracia denunciaron ante la Comisión Permanente de los Derechos Humanos CPDH la agresión y robos sufridos el pasado miércoles por un grupo de motorizados, mientras protestaban frente al Consejo Supremo Electoral. Continuaron diciéndonos que peores cosas le harían a nuestros cuerpecitos, porque todos los días amanecen mujeres muertas. La policía, yo le decía, escuche las amenazas, tenemos una ley que nos protege, y hacían caso omiso y continuaron protegiendo a estos delincuentes, quienes ingresaron al Consejo Supremo Electoral para cambiarse las camisas. Las denunciantes sostienen que entre los agresores supuestamente estaban policías vestidos de civil que encabezaban el grupo de agresores. A vista y paciencia del comisionado Pablo Emilio Ábalos, el que estaba a cargo de que nos intimidaran, y no solamente eso, pues estaba a cargo de que nos golpearan, ¿verdad? La policía actuó en coordinación perfecta con los grupos paramilitares que tiene el partido del señor Daniel Ortega. El secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, calificó esto como actos vandálicos por grupos que él considera paramilitares del orteguismo. Aquí hemos dicho por mucho tiempo que ya el profesionalismo de la policía ya dejó de existir y lo que hay es una policía sumisa al gobierno. Para Noticias LPTV, Isayana Martínez. Durante la manifestación opositora ocurrida este miércoles en las afueras del Consejo Supremo Electoral, un camarógrafo del Canal 12 de Televisión Nacional fue golpeado por motorizados que agredieron a los presentes e incluso estos hombres destruyeron la cámara con que daba cobertura a los hechos. Esta es la más reciente agresión de las varias
que han sufrido los periodistas en el ejercicio de su profesión. Por ello, decenas de comunicadores firmaron una carta que ayer fue entregada en la Policía Nacional, una institución que ha protagonizado algunos de los agravios o bien los ha presenciado sin hacer nada al respecto. Veamos el reporte. Un grupo de periodistas de medios independientes se hizo presente en las instalaciones de la Policía Nacional de Plaza del Sol en la tarde de este jueves, donde se entregó una carta denunciando las continuas agresiones hacia los periodistas, incluyendo las más recientes sufridas por Edgardo Trejos de Canal 2 y Javier Castro, camarógrafo de Canal 12, quienes resultaron golpeados al dar cobertura a diferentes manifestaciones. La gente tiene derecho a saber y es por eso que los periodistas estamos comprometidos a salir adelante en este tipo de abusos contra la ciudadanía, abuso de poder en contra de la gente que trabajamos decentemente. Aquí no somos ricos, no somos Pelas ni Ortega, somos periodistas de calle que nos ha costado nuestra formación. La carta fue recibida por el comisionado Fernando Borge, jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, quien no dio su opinión respecto a las agresiones recientes e incluso dijo desconocer de ellas. Y también me parece algo absurdo escuchar al comisionado mayor Fernando Borge que diga que no conoce de mi caso, que no conoce del caso de Javier Castro. Es reprobable eso. ¿Saben por qué? Porque ellos monitorean, tienen una sala de monitoreo de los medios de comunicación. Ellos saben muy bien las cosas que pasan en el país. Al final del plantón, los periodistas vieron que un joven de identidad desconocida estaba grabándolos con una cámara. Al ser abordado, el joven se escabulló y se metió a un carro color plateado con placas M031453, de donde no salió hasta que el grupo de personas se retiró. Para Noticias LPTV, Isayana Martínez. Un avión de Malaysia Airlines se estrelló este miércoles en el este de Ucrania, matando a un total de 298 personas que viajaban a bordo. Estados Unidos dice que el avión fue derribado por un misil, lo que ha causado una gran indignación. Veamos el reporte. Escombros y cuerpos, tras el dramático accidente de un avión en el este de Ucrania. Este viernes continúan los operativos para recuperar los cadáveres de los 298 pasajeros que viajaban a bordo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines. No hay supervivientes. La Autoridad de Aviación de Ucrania recibió el mensaje a las 2:15 de la tarde en que se perdió el contacto con el vuelo MH17. La aeronave estaba a 30 kilómetros de Tokmak, a unos 50 kilómetros de la frontera entre Rusia y Ucrania. El incidente tuvo lugar en la zona este de Ucrania, donde el ejército combate a la insurgencia prorrusa. Estados Unidos y Ucrania creen que el Boeing 777 recibió el impacto de un misil tierra-aire. Kiev y los separatistas se acusan mutuamente. Me gustaría resaltar que este incidente no es una catástrofe, es un acto terrorista. No es un desastre, es un crimen atroz del régimen de Kiev. Obviamente, este avión fue derribado. Rusia, que respalda a los rebeldes, también responsabiliza a Ucrania del accidente. Pero comentarios atribuidos a un jefe rebelde sugieren que sus hombres derribaron el avión por error, creyendo que se trataba de un avión de transporte del ejército ucraniano. Estados Unidos hizo un llamado para un inmediato cese al fuego en Ucrania y el inicio de una investigación internacional sobre el accidente. A bordo del avión viajaban un centenar de trabajadores especializados en SIDA que se dirigían a una conferencia en Australia. Más de la mitad de los pasajeros eran holandeses, decenas eran malasios, incluyendo a la tripulación. Solo queremos conocer la lista de nombres. Podemos confirmar, no tenemos que esperar aquí. No podemos hacer nada más que esperar aquí. Llevamos más de 3 horas. ¿Qué vamos a hacer aquí? El accidente supone otro duro golpe para Malaysia Airlines, tras la desaparición de otro vuelo, el MH370, en el mes de marzo. Algunos se preguntan por qué el avión estaba volando cerca de una zona activa de guerra, incluso cuando la ruta fue considerada segura por reguladores globales. El hallazgo de una de las cajas negras podría resolver algunas incógnitas. Se trata, sin duda, de una tragedia internacional con potenciales implicaciones geopolíticas.
Hemos llegado al final de Noticias LPTV para este viernes. Gracias por habernos acompañado a las 4:30 p.m. hora Nicaragua en vivo, pero también gracias a quienes nos están viendo aquí en los archivos de nuestro sitio web del diario La Prensa y también en el canal de YouTube La Prensa Nicaragua. También queremos invitarles a que estén pendientes de nuestras redes. Ahí estamos constantemente actualizándoles sobre lo que ocurre en Nicaragua. Estamos en Facebook como Noticias LPTV y como La Prensa Nicaragua y en Twitter en @laprensa. Nos vemos, que tengan buen fin de semana y recuerden que estamos informándoles a través de nuestros micronoticieros. Nos vemos. Películas, series, documentales y todo lo que tenés que ver está en Apantallados. Todos los jueves a las 8:30 de la mañana a través de www.laprensa.com.ni. La Roconola Nica, música, videos y sobre todo mucha cultura nicaragüense. Todos los viernes a las 8:30 de la mañana en www.laprensa.com.ni. Hola, soy Cindy Regidor. Les invito a que nos acompañen en Ahora, todos los miércoles a las 8:30 a.m. hora Nicaragua, porque nuestro compromiso de informar es con ustedes a través de www.laprensa.com.ni.